a contaminar todo río abajo. Además, no se limita a tiempo. Se han estudiado minas abandonadas en las cuales en 20 años, 50 años, no se recupera la población de plantas y animales que estuvieron en el lugar. O sea, no hay forma de hacer este tipo de actividades de forma ecológica. Y como pueden ver, todas esas manchas blancas son campos mineros que hoy en día están afectando a nuestro país y además en parques nacionales. Otro tipo de problemas que tenemos en el país y que, bueno, no solamente en el país, no me quiero limitar al país como tal, sino al planeta entero, porque esto lo estamos viendo, no sé si ustedes vieron las consecuencias de la deforestación en la Amazonía. Bueno, esa situación está ocurriendo todos los días también en Venezuela. Yo he estado personalmente en muchos de estos incendios y me ha pasado que estuve en una selva espectacular, en la reserva de Sierra de Imataca, donde estábamos viendo el proyecto de conservación del águila arpía. Estuvimos en la selva, pero con una biodiversidad espectacular, ranitas sonando por todos lados, grillos, venados, o sea, realmente había mucha, mucha abundancia. Nos fuimos y regresamos a la semana para encontrarnos con este paisaje. Ese mismo lugar donde habíamos estado, donde estaban todos estos animales, toda esta riqueza, fue completamente devastado y acabado, quemado, para meter ganado, para hacer ganadería extensiva, para hacer todos estos proyectos que realmente no son sustentables y tienen una devastación inmensa. También esto está ocurriendo en la reserva de Caparo, que inició con 170.000 hectáreas de bosque protegido, porque hay muchas especies que dependen de esa selva, como el mono araña, por ejemplo, donde la veterinaria bióloga Diana Duque está metida ahí tratando de evitar este tipo de desgracias. Y de 170.000 hectáreas se redujo a 17.000 la última vez que chequeé, y realmente esto afecta mucho. Los dueños de estos terrenos que los queman no tienen idea el impacto que esto puede tener en la biodiversidad. Muchos de los animales obviamente perdieron el hábitat y cayeron en manos también de otro problema, el tráfico ilegal de animales. Este tráfico ilegal de animales afecta casi a todos los animales que tenemos en el país, porque hay mucha demanda. Hay gente que piensa que los monos, las aves o cualquiera de esos animales nos pertenece. Y realmente no es así. Y estamos sumamente equivocados. Y es una lástima que tengamos que aprender nosotros por las malas y estos animalitos también. Sí, hay problemas así grandes como los que acabo de mencionar, el arco minero, la deforestación, el tráfico de fauna, pero hay problemas también que no nos damos cuenta que lo estamos haciendo mal. Por ejemplo, el turismo en Roraima y el turismo en todo el país prácticamente. Vamos con una mentalidad que no es realmente disfrutar del sitio. Vamos con una mentalidad que muchas veces es solo tomarnos una foto y ya, no pasó más nada, no aprendí nada del lugar, no disfruté del lugar ni de su biodiversidad, ni de lo que lo hace especial. Porque he estado hablando muchísimo con Odimar, que bueno, se encarga, pone el pecho todos los días para que se haga el turismo de forma correcta en Roraima, y me dice que la cantidad de basura que han tenido que sacar de la montaña es impresionante, que tienen que educar constantemente al turista y a los guías para que no sobrepasen la carga que puede soportar el tepuy, para que no se lleven los cuarzos del tepuy, para que no agarren las ranitas, las oreofrinelas y se quieran tomar fotos que no son necesarias. Y sí se puede mejorar, sí se pueden hacer las cosas bien, porque tenemos un país maravilloso que tiene tantos recursos para hacer las cosas bien, pero lo que nos falta es educación. Educación, por ejemplo, si vas a ir al Roraima, no, no pretendas que te vayan a enseñar todo, y asimismo con aprender sobre la biodiversidad que te rodea. No pretendas que la gente va a venir y te va a enseñar todo lo que tú quieras saber. Tú tienes que comprometerte a aprender sobre lo que te rodea. Y aprender no es preguntarle al vecino tampoco, ni preguntarle a las tías ni a la abuela. Aprender es leer, es estudiar,
es ver los diferentes puntos de opinión que existen, es aprender sobre los profesionales que trabajan en el área. Eso es aprender sobre la biodiversidad con responsabilidad. Y por ejemplo, con respecto al caso de Roraima, no se imaginan el viaje tan maravilloso que es, que en vez de ir solamente a tomarte una foto y a tomar cerveza, que no tiene nada de malo, pero también entender dónde estás parado, todo el proceso evolutivo que pasaron las plantas y animales que se encuentran en el lugar, cómo ocurrieron esas formaciones rocosas que podemos ver en la cima. Todas esas preguntas tenemos que tenerlas respondidas antes de llegar a estos lugares, porque así podemos disfrutarlo muchísimo más y protegerlos. Quiero contarles una experiencia personal de un proyecto de ecoturismo que fue una belleza, fue muy inspiradora. Esto es en la reserva de Mamirauá, en Brasil. Hay un proyecto de sustentabilidad en el que se dieron cuenta que hay muchas poblaciones indígenas alrededor y que estaban matando a los jaguares o que los estaban vendiendo, metiéndolos en el tráfico de animales, estaban también acabando con la selva. Y este Instituto de Desenvolvimiento Sustentable se dieron cuenta que podían generar un proyecto en el que se sacara mucho más provecho de los animales vivos, saludables, en su medio ambiente y manteniendo las cosas bien. Y este proyecto consiste en esta área específica, es un bosque que se inunda. Se inunda como 6 meses al año o un poco menos. Y toda la fauna que vive en esa isla tiene que acomodar su rutina, su metabolismo, a esta situación de inundación. Y uno de los animales que ha llamado más la atención por su capacidad de acomodarse, por así decirlo, a esta inundación han sido los jaguares, que en vez de salirse de la isla e ir a tierra firme, se mantienen dormidos en las ramas o se mantienen con un metabolismo muchísimo más bajo. De hecho, son más pequeños que el resto de los jaguares que podemos encontrar. Pero esto permite que los puedas ver con muchísima más facilidad. De hecho, hay muchos jaguares melánicos que popularmente se conocen como panteras, que son espectaculares y que en este caso ellos pueden sobrevivir porque no dependen de su camuflaje para poder comer perezas y monos que están atrapados en las copas de los árboles de este lugar inundado. Y ellos entendieron que poder llevar a las personas a hacer turismo en este lugar, mantener este lugar, genera muchísimo más ingreso a las comunidades, teniendo a los animales vivos y saludables, que matarlos y venderlos, o vender la piel, o venderlos como mascotas, lo cual es una tragedia hoy en día en nuestro país. Entonces, el, el ecoturismo es posible. Y tenemos que ver cuáles son los ejemplos a nivel mundial de ecoturismo que existen para poder aprender sobre ellos, cómo se están aplicando y poder también nosotros aplicarlo con responsabilidad. Y se imaginan, esto es en el Guaviare, que hicimos una expedición navegando, que fue también esas mismas fotos de la minería flotando, eso fue en el río Atabapo, fue esta misma expedición. Y ustedes se imaginan lo bellísimo que es navegar nuestros ríos con toda esa selva a los lados y que además aprenda sobre las culturas indígenas que tenemos en nuestro país. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de personas que se mueren por venir a ver esto? Bueno, esto es posible y tenemos que hacerlo, pero muchos de ustedes pensarán, ¿quiénes son los responsables de que las cosas se hagan bien? ¿Quiénes son los responsables del arcominero, de la deforestación, de que hayan productos que sean con plásticos y todas estas cosas? A la gente le gusta señalar para allá, señalar para el otro lado, pero la realidad de todo esto es que nosotros somos los responsables, porque nosotros somos consumidores. Y como consumidores tenemos la responsabilidad y tenemos el peso de que todas las acciones que nosotros tomemos y las decisiones que tomemos van a tener una consecuencia y van a tener un impacto sobre el medio ambiente, aunque no pensemos que sea aunque no pensemos que sea, no lo vas a ver y no te afecta directamente. Pues claro que sí. Si nosotros empezamos a tener un consumo mucho más inteligente, por ejemplo, apoyando iniciativas en las que no se utilicen empaques con plástico. Ustedes dirán, claro, es una maravilla, tenemos que exigirle a las empresas que hagan ese tipo de iniciativas. La única forma de exigirle a las empresas realmente que compartan y sigan con las iniciativas
de empaque sin plástico y todas esas cosas que son muchísimo más ecológicas, es que nosotros consumamos esos productos si tenemos que consumirlos, obviamente. Si podemos reducir nuestro consumo en general, vamos a reducirlo, pero si tenemos que consumir, vamos a apoyar a ese tipo de iniciativas, vamos a apoyar a los productores locales, no a grandes empresas, a grandes industrias de las que tanto nos quejamos, pero realmente nosotros estamos apoyando a los pequeños productores. Eso es lo que tenemos que apoyar. Y una cosa muy interesante que yo me di cuenta aquí cuando me vine a vivir a España es que nosotros en Venezuela no separamos la basura. Yo no lo hacía, por lo menos. Y aquí tienes que separarla y meterlas en bidones diferentes. Y separando la basura, y es algo que les recomiendo que lo hagan todos ustedes, porque aunque sintamos que eso no va a hacer ningún cambio ni nada, sí, te vas a dar cuenta de la cantidad de plástico que estamos consumiendo. Yo cuando empecé a separar la basura dije, no puede ser que yo esté consumiendo tanto plástico y además lo esté desechando, porque esto todo se va a botar. Y eso me impulsó mucho a ver cómo podía reutilizar todos estos envases que no estoy utilizando. Algunos los usé como materos, otros los usé para ponerlos debajo de los materos, como pudieron ver al inicio del video, y ahorita tengo demasiadas plantas en mi casa. Y es eso. Y no solamente tener una conciencia, tener un comportamiento diferente, sino entender que no queremos personas perfectas que lo hagan todo. No queremos una persona que sí, que yo no consumo carne, yo no tiro basura, yo reciclo todo, yo tengo, ¿sabes? No queremos personas que hagan todo perfecto, sino que queremos que muchas personas hagan pequeños cambios en su vida y que poco a poco vayamos haciendo nuestro comportamiento, nuestro consumo para que tenga el menor impacto posible. Ver de dónde vienen las cosas que consumimos, qué proyectos están apoyando esas empresas que estamos apoyando nosotros con nuestro consumo. Todas esas cosas tenemos que tomar la responsabilidad en aprenderlas. Y otra cosa, si ustedes ya saben sobre biodiversidad, ustedes ya saben sobre cómo hay que trabajar el consumo, cómo hay que hacerlo de forma inteligente, si ustedes ya saben sobre el tráfico y todas estas cosas, ustedes tienen entonces la responsabilidad de enseñarle a los demás. Y enseñarles además de la mejor forma posible, porque hay personas que se equivocan y hay personas que no hacen las cosas extremadamente bien, pero muchas veces es porque es falta de información. Y no podemos caerles encima, no, porque tú, sabes, estás equivocado en esta parte. No, tenemos que enseñar desde la paciencia, desde el amor, desde la comprensión. Sí, yo también me tengo que armar muchísimo de paciencia para poder hacer llegar este tipo de mensajes, porque la gente realmente no se equivoca porque quiere, muchas veces se equivocan porque no tienen ese conocimiento. Y es nuestra responsabilidad, además de aprender sobre la biodiversidad que nos rodea, además de respetar a la naturaleza y sus recursos y entender que no nos pertenece, no somos dueños, no es un saco del que quitas cosas y que no va a tener ningún tipo de consecuencia, además de entender que tenemos que tener un consumo mucho más responsable, tenemos que aprender a enseñar con mucha paciencia. Y bueno, estas son las claves para poder aprender a vivir en armonía con la naturaleza.